¿Cuántos queremos escuchar la palabra del Señor? Amén. La palabra del Señor es la que transforma nuestras vidas. Amén. Por muy elocuente que pueda ser un orador, no pasará de ser elocuente. Pero la palabra de Dios es viva y verdadera. La palabra de Dios es la que transforma el corazón. Por eso es que siempre yo anhelo, cuando voy a un lugar, lo que a mí me encanta, me gusta adorar, me gozo, pero lo que a mí me gusta más es la palabra. Y la palabra que viene de parte de Dios, porque esa palabra viene y transforma nuestro ser. Amén. Y usted tiene y yo que aprender a ser amadores de la palabra del Señor y ser hacedores también, dice su palabra. Yo quiero que usted abra su Biblia y vamos a estar entrando en el consejo de la palabra en Mateo, en el Evangelio de Mateo. Amén. Y vamos a estar viendo el consejo de la palabra en el capítulo 13. Gloria sea al Señor. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Lo tenemos todos? Gloria a Dios. Incline ahí su rostro, ahí donde está, tranquilito, y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias, hemos adorado, hemos cantado. Estamos confiando, Señor, en tus promesas, en tu palabra, Señor, que donde están 2 o 3 que se reúnen en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y esta hora, Señor, sabemos que tú estás en medio de nosotros, porque aquí habemos corazones, Señor, que te amamos, Señor, corazones que te necesitamos, y habemos corazones, Señor, que estamos, Señor, reconociendo que no solamente eres nuestro Salvador, pero te reconocemos como el Señor de nuestra vida. Te glorificamos y te bendecimos. Y en esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que dispongas nuestro corazón, que tu Santo Espíritu pase el arado, Señor, en nuestro corazón, para que tu palabra y esa buena palabra caiga, Señor, en nuestra vida, Señor, esa semilla que venga a producir al 100% en nosotros. Gracias te damos, Señor. Señor, usa mi vida como un vaso, Señor, en tus manos, Señor. Pon, Señor, el sentir, el fluir tuyo, la unción, Señor, la dirección, la sabiduría, Señor. Y aún, Señor, usa, Señor, mi vida, Señor, con prudencia para poder transmitir, Señor, el consejo de tu palabra a este pueblo, Señor. Y que lo podamos llevar, Señor, a cabo, que podamos llevarlo y ponerlo por obra, empezando conmigo, Señor. Gracias te damos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y así pedimos, Señor, por todos aquellos hermanos y nuestro pastor que están quebrantados de salud, Señor. Venimos declarando sanidad, Señor, a su cuerpo, en el nombre de Jesús. Te glorificamos, Señor, y enviamos tu palabra a sus vidas, porque dice tu palabra que cuando tú la envías, Señor, produce sanidad, Señor, a nuestro ser integral. Gracias te damos, te bendecimos y te glorificamos. Amén y amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos bendecimos su nombre? Amén. ¿Tenemos ya Mateo 13? Gloria a Dios. En esta noche yo he titulado a esta enseñanza de la palabra, ¿qué clase de terreno somos? Yo quiero que ahí a tu compañero a la par le preguntes, ¿qué clase de tierra eres? Vamos a ver, a través de la palabra vamos a tener la respuesta. Esta noche no nos vamos a ir con la incógnita, ¿qué clase de terreno somos? Porque el Señor va a traer la enseñanza y la revelación a nuestra vida en qué clase de terreno estamos. Gloria sea al Señor. Dice su palabra en Mateo, en el capítulo 13, en el verso 16, pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen.
Gloria sea al Señor. Hay una versión que dice, bienaventurados aquellos ojos que ven. ¿Cuántos aquí tenemos ojos? Sí, pastora, yo tengo mis ojos y miren, miro. Poco, pero miro. Amén. Así como hace un momentito estábamos hablando, ¿verdad? Que algunos ya de cierta, bueno, ahora hasta aún jóvenes, algunos pues miran, tienen dificultad de ver de cerca y otros de ver de lejos. Pero no estoy hablando esta noche de la visión física, fisiológica. Estoy hablando acerca de esa visión que nuestro Señor Jesucristo dijo, y es esa visión espiritual. Amén. Dice la palabra que hay una bienaventuranza para aquellos que ven, para aquellos que tienen ojos para las cosas espirituales. Amén. Porque lo terrenal lo miramos y muchas veces somos muy observadores, ¿verdad? En lo terrenal. Pero así mismo quiere el Señor que aún con mayor diligencia nosotros miremos y contemplemos las cosas espirituales. Dice la palabra que hay bienaventuranza también para quienes, para los que oyen, para aquellos que tienen oídos y los que oyen y oyen la palabra del Señor. Amén. La fe viene ¿por qué? Por el oír, pero no oír cualquier cosa. La fe no viene por oír chismes. La fe no viene por oír farándula. La fe viene por oír una palabra y que sea una palabra que el Señor haya enviado. La palabra del Señor, amén. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, es por eso que a mí me llena, me llena de gozo cuando yo escucho la Biblia en audio. Le cuento que a mí me gusta mucho escuchar la Biblia en audio. Yo la leo, pero me gusta escucharla, porque me he dado cuenta que aunque la haya leído y cuando yo la pongo, hay cosas que a veces no capté, o hay cosas que el Espíritu Santo en ese momento me está enseñando. Yo misma me admiro y digo, ay, pero eso se me pasó, digo yo, cuando lo estoy escuchando, cuando lo leí. Y de igual manera, viceversa, cuando yo oigo y cuando leo, dije, ay, esto no lo escuché muy bien. Por eso es que ahí es donde se produce la fe. Amén. Y ese es un consejo pastoral para ti, para que oigamos. Porque hoy tenemos tantos medios de escuchar la palabra, amén, en audio, hasta en los teléfonos. Amén, casi la mayoría de los teléfonos, si usted tiene un teléfono inteligente, solo baja la aplicación y ya lo escucha. Pero veamos, Jesús dijo, vosotros pues, escuchad la parábola del sembrador. ¿Quién fue que lo dijo? Jesús. Jesús dijo, escuchen. Y entonces dice la palabra en Mateo 13, que él estaba a la orilla del mar, y a la orilla del mar de Galilea. Y había mucha gente, multitudes de gente, dice la palabra, y que se empezaron a conglomerar multitudes de gente. Entonces Jesús vino y se subió a una barquita. Y en esa barquita remó un poquito adentro del mar, pero siempre en la ribera del mar, y empezó a predicarles, empezó a hablarles, empezó a contarles, y dice la palabra que Jesús les hablaba en parábolas. ¿Qué quiere decir una parábola? Es una narración en un sentido figurado, pero era algo que tenía relevancia en la vida. Amén. Y entonces viene y le dice Jesús a toda esa gente, escuchad, porque les voy a contar algo. Y yo solo pensaba cuando leía esa porción de la palabra que cuando Jesús hablaba, todos le atendían, incluso hasta los niños. Los niños, cuando Jesús hablaba, los niños no se portaban mal. Los niños atendían y los niños eran bendecidos. ¿Saben por qué? Porque la Biblia lo registra. Dice que los padres traían a los niños a los pies a Jesús. ¿Y quiénes eran los que molestaban? Fíjense, allí se cambiaron los papeles. ¿Quiénes eran los que molestaban ahí? Los adultos, los discípulos. ¡Ay, dejen de estar molestando al maestro! ¿Pero por qué le traen esa cantidad de niños? Así lo dice la palabra.
que ellos desanimaban a los padres y los padres querían que bendijera a sus hijos. Entonces, cuando el Señor habla, el Señor habla para bendecirnos. Dice aquí, en esta parábola, que Jesús narró 4 ejemplos de tierra. ¿Usted sabía que Jesús habló de 4 ejemplos de tierra? Amén. 4. No se le olvide, son 4 ejemplos de tierra. Y esta noche, por eso titulé, o sea, ¿qué terreno? ¿Qué clase de tierra somos? Cada uno nos vamos a identificar, amén. Gloria sea al Señor. Entonces vamos a ver el primer ejemplo que el Señor da es una tierra que Él salió a sembrar. Y Jesús llevaba semilla. Así dice, que el sembrador salió a sembrar. Y eso quiere decir que el sembrador es el Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Pero también quiere decir que aquel que va y pregona la palabra está llevando la semilla, amén. Aquellos pastores, misioneros, el cuerpo de Cristo, el cuerpo ministerial, la mano poderosa del Señor en los 5 ministerios, y a todo aquel siervo y sierva que tal vez no tiene un título, pero que sí tiene el título de siervo de parte del Señor, amén, porque ese es el mejor título. Es el mejor título que puede haber, porque dijo el apóstol Pablo, y después de que hagamos todo, digamos, siervo inútiles somos. A mí me gustó mucho lo que decía el apóstol Marrero este fin de semana. Decía, bueno, hay títulos, pero el título que quizá todos no querían era el de siervo inútil. Amén. Pero nosotros debemos de anhelar el ser siervos. ¿Por qué? Porque dice que el sembrador salió y llevaba semilla y se fue a sembrar. Pero el primer ejemplo de la tierra fue la semilla que cayó, ¿en dónde? En el camino. En el camino, en las orillas del camino. Por eso era que yo le ponía un ejemplo, una ilustración de un camino. En un camino, ¿qué es lo que sucede? La tierra no está preparada para que la semillita ahonde, ¿verdad? Sino que ya todo mundo ha caminado, ha pasado, quizá carros. Entonces el terreno, ¿cómo está? Ayúdeme. Está plano y está ¿cómo? Como compacto, duro. Entonces vemos el segundo ejemplo, y es que también el sembrador salió y sembró ¿en dónde? En un terreno pedregoso. Por eso es que no sé si se puede ver acá. Bueno, tenemos, sí lo ven, ¿verdad? Amén. Pedregoso. Y vemos el tercer ejemplo, que es un terreno espinoso, escabroso, con espinas. Y vemos el cuarto ejemplo, que es una tierra que está preparada, una tierra buena, lista para sembrar. Gloria sea al Señor. Ahora vamos a ver las características de este terreno. Las características de si eres tú y yo de los que estamos junto al camino. Veamos esas características. Dice la palabra ahí mismo en Mateo, en el capítulo 13, el verso 4, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Entonces, yo les ponía aquí el verso 19, porque en ese verso 19 es donde viene el Señor Jesús y les empieza a explicar a los discípulos el por qué se comieron esas semillas. Y dice el verso 19, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Junto al camino
no debemos de permitir que se siembre la semilla de la palabra del Señor en nuestra vida. Amén. ¿Está usted de acuerdo? Porque vemos las características de lo que esto conlleva. Dice que a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende. Entonces, aquí quiero que pausemos. Los que están en el terreno junto al camino, ellos escuchan. Diga, ellos escuchan, pero no la entienden. No la entienden. Entonces el maligno viene y se las roba. ¿Quién es el maligno? Es el enemigo. Porque el enemigo, dice la palabra, el Señor lo describió en Juan, que es el ladrón, es la serpiente antigua. Hay una serie de descripciones quién es Satanás, que el Señor lo reprenda, pero él es el maligno, es el padre de toda mentira y es ladrón, así dice la palabra. Entonces dice, el maligno que es Satanás viene y arrebata. ¿Y qué es arrebatar? Robar. Les roba la semilla, que significa la palabra, lo que fue sembrado en su corazón. A mí me llama mucho la atención, porque dice sembrado. Ese es un verbo pasado, es una acción. O sea que la palabra sí llegó. La palabra entró en el intelecto, llegó al corazón. Por eso es de que yo me sorprendía cuando veía esta palabra, porque digo, hay gente que como llora. Y que cuando escucha la palabra el Señor los toca, y lloran y los toca, pero luego de eso usted no le ve cambios. Solo es en el momento, pero después de eso el enemigo viene y se las arrebata. Pero cuando lo recibieron, lo recibieron. Yo no había comprendido eso, porque yo he visto mucha gente que como llora, y luego, pero nunca da frutos. Y entonces cuando yo veía esto, dije, Señor, si aquí está. O sea, aquí está, sí la escucharon, no entendieron completamente el mensaje, pero la palabra se sembró en su corazón y el enemigo se las arrebató y no la entendieron. Entonces, hay que oír y hay que, ¿qué? Hay que entender. Ahora, usted podría decir, pastora, pero ¿cómo podemos entender? El Señor es el que da el entendimiento. Amén. Si tú le pides, si yo le pido al Señor que nos dé entendimiento, Él es la fuente de la sabiduría y de todo entendimiento. Entonces, no solo basta con oír, no solo basta, como dice aquel canto que mucho entonamos acá, con cantar, con decir, con reír. Quizá no me lo sé toda la letra, pero no solo basta con eso, basta con saber entender lo que el Señor tiene para nosotros. Dice la palabra, y es una vez más el rema de lo que el Señor me daba, y entonces conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre. Entonces, cuando nosotros comprendemos una verdad, ¿qué sucede? Entendemos. Lo que ya no entendíamos, ahora entendemos. Sí, por eso es que el Señor quiere que yo me someta a su voluntad. Entonces uno cuando es obediente, entonces ahí donde hay bendición y Dios bendice. Entonces hay que oír y hay que entender para que el maligno no venga y arrebate nuestras bendiciones. Amén. Gloria sea el Señor. Ahora veamos el terreno número 2 y ¿será que nosotros somos de aquellos que cayeron entre piedras, pedregales, entre ese terreno rocoso? Ustedes saben que hay lugares donde hay terrenos, me imagino que los que trabajan en construcción saben, pero yo me he dado cuenta de algo, no sé si aquí en Montgomery County, pero en el condado que nosotros vivimos es un condado donde hay mucha roca. Yo me he dado cuenta que dinamitan mucho un lugar cuando van a construir, no sé si lo harán en este lugar, pero por allá siempre ponen, porque es demasiada la roca que sale. Y es aún más, yo tengo un gran problema en el jardín, porque cuando yo quiero sembrar algo y va con una palita, las grandes rocas que salen de mi patio. Pero asimismo, el Señor nos da el ejemplo.
de esta clase de terreno que está en pedregales. Veamos, dice la palabra ahí mismo, en ese mismo capítulo 13, en el verso 5. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Qué interesante, veamos, dice que había muchas piedras, amén. Pero porque no había mucha tierra y no había abono, no había tierra buena, ¿qué pasó? Rápido creció. ¿No se ha dado cuenta usted? Yo peleo mucho eso con mi jardín, cómo sale la maleza. Pero es que la maleza es lo que más rápido crece. Y dice, por no tener la profundidad, ¿qué pasó? Por no tener raíz, se secó. Veamos el 20, y dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. ¿Qué características? Aquí vamos a tener que pausar y ver cada una de estas características. Dice que no había tierra y era tierra fértil. Estaba entre piedras. También dice que sucedió que cuando sale el sol seca la planta. ¿Por qué? Porque nació de la noche a la mañana. Pero no hay nada malo que crezca una planta. Lo malo estaba que no tenía raíz. Lo malo es de que no había tierra buena para alimentar y sustentar esa planta. Entonces vemos que esa semilla dice, y eso tipifica aquella gente que oye esa palabra y enseguida la recibe con gozo. ¿Cuántos de ustedes han visto gente que se goza? Dice, gloria a Dios, lo recibo y lo recibo. Pero asimismo no avanzan a crecer espiritualmente y a profundizar en las escrituras. ¿Y qué sucede? Viene la aflicción. Pero aquí yo quiero hacer una pausa. Viene la prueba, la aflicción y la persecución, pero no es cualquier clase de persecución. Si vemos ahí dice que es persecución a causa de ¿qué? A causa de la palabra. O sea que la persecución es, ¿por qué? Porque le dice, con que ya te hiciste aleluya. Ahora sos cristiano. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? A burlarse. Entonces, cuando una esposa o viceversa, un esposo se convierte al Señor, entonces, ¿quién le hace la guerra mayor? El cónyuge. Entonces, ¿por qué está sufriendo ahí? Por causa de la palabra, por causa de haberse convertido. Entonces, ahí viene por causa de la palabra, viene esa aflicción. El apóstol Pedro dijo, si ustedes llegan a sufrir, sufran por la palabra, pero no sufran por malhechores, no sufran por entrometidos, no sufran por andar dando mal testimonio, sino que sufran porque verdaderamente ustedes son soldados de Cristo, amén. Pero aquí vemos esta clase de terreno que está en piedras que dice que no hay raíz. Entonces vemos acá, pongo una ilustración de muchas piedras, de muchas rocas, y entonces vemos características de este terreno. Hay gente que oye, amén, lo vemos en la palabra. Hay gente que enseguida lo recibe con alegría y con gozo, sí, lo recibe con gozo, pero no tiene esa raíz una vez más, solo es temporal, es en el momento nada más. Entonces esa palabra viene a no profundizarse en su vida, y entonces ¿qué son? Emociones. Y nosotros la vida no la podemos vivir solo de emociones.
No podemos vivir la vida solo de emociones. Las emociones son buenas, es el alma. Las emociones son buenas porque el Señor nos las ha dado, pero hasta en eso debemos de ser equilibrados. Amén. Debemos de controlar nuestras emociones. Por eso dice la palabra que nosotros debemos de llenarnos de su Santo Espíritu. Y aún en esos frutos del Espíritu Santo que el Señor quiere que estemos llenos, ahí hay un fruto que tenemos que desarrollar cada uno de nosotros, y es el dominio propio. Entonces, pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Es gente emocional. O sea, solo se deja llevar por sensacionalismo y emociones, por lo que ve, pero no está enraizada su vida cristiana en la palabra. Entonces, hay un ejemplo para nosotros, que nosotros no debemos de ser emocionalistas, sino que nosotros debemos de amar la profundidad de la palabra. ¿Por qué? Porque así, aunque vengan tempestades, vengan vientos, sea bien corrientes de doctrina, dijo el apóstol Pablo, ¿te moverán o no te moverán? No nos moverán, porque si nosotros estamos así, pero en la roca, ahí sí se vale, en la roca que es Cristo, de ahí nadie nos va a mover. Veamos y continuemos con el tercer ejemplo que el Señor Jesús nos da. Y ese es el de ese terreno que vino el sembrador y cae semilla, ¿en qué? Entre espinos. Entre los espinos, dice la palabra en el verso 7 del capítulo 13 de Mateo, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Yo quisiera que veamos algo acá. Aquí, entre los pedregales y entre los de los espinos, habla de preocupación. ¿Se dio cuenta? Pero son diferentes preocupaciones. Las preocupaciones del terreno de las piedras es ¿por qué? Porque por causa de la palabra, entonces dice, bueno, Señor, si esto está así, mejor no, mejor me vuelvo a como yo estaba. Y es ahí donde nosotros, mis amados hermanos, pueblos, que nosotros, cuando nosotros presentamos al Señor Jesucristo, cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y de no presentar a un Cristo diluido, no presentar el mensaje. Yo estoy en contra de aquellos que predican un mensaje, acepte al Señor porque el Señor le va a resolver todos sus problemas. Ese no es el mensaje de salvación. El Señor no viene a resolver favores ni a hacernos. El Señor es bueno, amoroso, grande, pero el Señor no es un Dios que nos va a estar haciendo los mandados a nosotros. Y es ahí muchas veces que radica el problema, que mucha gente no es nacida de nuevo, porque el evangelio que se le presentó fue un evangelio barato, un evangelio donde se le dijo, acepte y verá que Dios le va a resolver todo, Dios le va a hacer todo. Entonces, claro, si a alguien le presentan un producto, aquí hay personas que han sido representantes médicos. Entonces sabe de que cuando vienen y ofrecen un producto, y si de la manera que lo presentan, ¿qué va a suceder? Si lo presenta bien, se lo van a comprar. Amén. De la misma manera es el evangelio. Si nosotros le presentamos a alguien, bueno, yo estoy lleno de problemas, lo acepto y así me resuelven mis problemas. Pero cuando nosotros empezamos a escudriñar su palabra, y su palabra dice que el que toma la cruz hay que llevarla, y esa cruz, ¿a qué nos lleva? A morir, y ese es a morir a nuestro yo. Y entonces el Señor Jesús dice, y si leemos en los 4 evangelios, Jesús dice, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces ahí mismo se contradice.
Entonces ahí vemos, por eso es que cuando nosotros salimos a evangelizar o a hablarle a alguien de Cristo, lo primero que tenemos que decirle y pedirle la gracia al Señor, pero decirles, todos, usted y yo éramos pecadores. O sea, hacer la conciencia al que nos está oyendo de que Él no se merece el cielo. Lo que nosotros nos merecíamos era el infierno. Pero por el amor del Señor y su misericordia, porque Él nos amó, entonces por ese amor y esa misericordia es que Él nos ha salvado a nosotros. Entonces ahí es donde nosotros debemos de realmente inyectarle una fe verdadera al que nos está escuchando. Y entonces la palabra dice acá que el que oye la palabra, ahora yo quiero que tú y yo veamos que en estos terrenos todos oyeron la palabra, amén, pero las preocupaciones del mundo, el de los pedregales se preocupaba porque las aflicciones de la palabra, pero esta gente se preocupa por el mundo, el engaño de las riquezas. Entonces está tan afanado por querer que estar al día con lo del mundo. Entonces que ahogan esa palabra. Y sí oyeron la palabra, sí la recibieron, pero ¿qué es lo que pasa? Que queda sin fruto. Entonces yo ponía acá, no te afanes por nada, ni tú y yo, no nos afanemos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos afanados, no vamos a agradar al Señor. La palabra del Señor nos dice en el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, ahí habla el apóstol y nos dice que si nosotros realmente todas las cosas de este mundo van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanecerá para siempre. Entonces ahí habla de tres cosas, ahí habla de riqueza, de la lujuria, de las modas, ahí habla de todo lo que el mundo conlleva. Pero si nosotros hacemos la voluntad de Dios, eso no va a pasar. Las modas vienen y van, ¿verdad, hermanos? Las cosas terrenales, ¿qué? Pasan. Venimos a este mundo así sin nada, pero de cosas materiales, y así sin nada nos vamos a ir. Amén. Entonces, lo único que nos llevamos es a Cristo en nuestro corazón. Y entonces aquí dice la palabra, las preocupaciones. Muchas veces es difícil, a veces no preocuparnos. Yo he sido víctima de eso. A veces uno se preocupa y se afana. Porque ¿para qué no vamos a decir si estamos en este mundo? A veces nos preocupamos de que si nos está haciendo falta en lo económico, pues nos preocupamos, Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿qué? O sea, hasta un punto es natural. Pero no, los extremos son malos. Porque si solo vamos a estar afanados y preocupados en eso, quiere decir que nuestra confianza no está en el Señor. Entonces, por eso es que el Señor Jesús dijo, por nada estéis afanosos. Amén. Y esta noche esa palabra nos la vuelve a traer el Señor y a recordárnosla y a ministrar nuestro corazón. Por nada estemos afanosos. Hermanos, si por algo nosotros podríamos utilizar ese término afanarnos, es en buscar al Señor. Ahí no vamos nosotros a perder en nada. Ahí sí nosotros afanémonos en buscar al Señor, porque cuando nosotros estamos afanados, Señor, yo tengo que hacer este año dinero. Hay mucha gente que se afana y dice, yo me voy a proponer. Me llama uno de mis hijos y me dice, mami, me dice, ¿cuáles son tus nuevas resoluciones de este año? Entonces yo solo me sonreí y yo no le voy a decir, porque realmente no tengo, y porque los años anteriores he hecho y no las he terminado. Entonces dije, este año no voy a hacer resoluciones, este año voy a ponérselas al Señor y que Él me vaya ayudando día por día. Amén. Con esto no le estoy diciendo que no se ponga metas, amén. Si usted se propuso casarse este año, amén, cásese. Gloria sea al Señor, yo ya estoy casada, bendito sea el Señor. Pero de cualquier manera, cualquier meta que usted, póngasela al Señor. Y dígale, Señor, si esto lo propongo en tus manos y tú guíame. Pero mi consejo es no estemos afanados. Porque nosotros nos afanamos mucho, nos adelantamos a los acontecimientos y muchas veces el Señor no nos quiere llevar por ahí. ¿Y sabe qué? Eso nos enferma. El estrés, la tensión,
el afán, eso acorta salud en nosotros, amén. Y esa no es la voluntad del Señor. El Señor quiere que vivamos una vida en abundancia. Entonces nosotros por nada estemos afanosos, porque Jesús mismo le dijo, el día de mañana, ¿a quién le pertenece? Al Señor. Entonces nosotros debemos de hacer de aquellos que sí oímos la palabra. Dígale a su hermano, sí, yo oigo la palabra, yo la entiendo, yo entiendo la palabra, recibo la palabra. Y si me voy a preocupar de algo es de preocuparme en estudiar la palabra. ¿No me parece que fíjese, si nos tenemos que preocupar, preocupémonos en buscar de Dios, en buscar la palabra? Nosotros hemos puesto aún, y esto es un paréntesis nada más, hasta recursos en la página de la iglesia de enciclopedia, no sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Pero es un paréntesis, de enciclopedias de cada libro. El otro día le iba enseñando a unos hermanos, y si usted quiere estudiar la palabra, vaya ahí y ábralo, y ponga a leer, y ahí va usted a aprender, hay una fuente y una riqueza de conocimiento de la palabra. Entonces, veamos, y ya vimos 3 tipos de tierra, y ahora vamos a ver el 4º tipo de tierra, y es aquella tierra que estaba preparada, aquella tierra que estaba arada, aquella tierra en la cual estaba fértil para que esa semilla que se iba a tirar produjera. Yo le decía al Señor, bueno, no me imaginé que el pastor iba a estar, ¿verdad?, quebrantado de salud, pero el Señor ha venido hablando desde ahorita que estamos 4 días de este año que hemos iniciado, hablando de cómo el Señor aquí en esta iglesia, donde nos tiene pastoreando, un año en el cual el Señor va a arar la tierra de nuestro corazón, y es necesaria, y por eso esta mañana el pastor me decía, mira, yo estoy muy quebrantado de salud y tengo que cuidarme. Entonces me dice, te delego a ti que vayas y ministres al pueblo. Amén. Y me puse a orar y le decía, Señor, ¿qué le voy a dar al pueblo? Señor, ¿qué voy a...? Y empecé a clamar y a pedirle al Señor, porque pues el subir acá es una responsabilidad. A veces cuando uno está ahí abajo está, pero muy fácil para a veces observar, criticar. y es bueno a veces la crítica constructiva, y muchas veces a veces está diciendo, ay, qué fácil, pero no es tan fácil estar aquí al frente, porque uno lleva una responsabilidad delante del Señor, y uno lo que quiere hacer es bendición, bendición para el pueblo. Y le deseo, Señor, ¿qué mensaje tienes para nosotros? Y el Señor puso esto en mi corazón, el sembrador. Entonces, yo ya empecé otra vez a leer y a estudiar. Y dije, Señor, sí, porque tú nos has hablado que tú vas a arar nuestra tierra. Este año es un año de arar, para preparar ese terreno en nosotros. Y yo no voy a hablar de todo, porque esto es un mensaje bien extenso y bien profundo, el del sembrador. Pero esta noche solo quiero enfatizar en esas 4 clases de tierra, y que no se te olviden a ti. Y esta 4ª tierra es esa tierra buena donde dice la palabra, y otra parte, cayó la tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye, diga oye, la palabra y la atiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Oye la palabra. ¿Estás tú oyendo yo la palabra? Amén. La atiende. ¿Estamos atendiendo a la palabra del Señor? ¿Estamos atendiendo a la palabra del Señor, a lo que el consejo que Él nos está dando? ¿No estamos desparramando la palabra? Dice el Señor, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién es mi verdadero discípulo? ¿Quién es? ¿Quién es, hermanos?
¿Quién es el verdadero discípulo? Aquel que oye y pone la palabra por obra. Entonces la atiende. Que sí, dice la palabra, sí da fruto. Y no solo da el fruto, pero hay una producción. Amén. Y hay una producción ¿de qué? Del 100%, del 60%, del 30%. Pero Jesús dijo que ¿por qué se conocerían? ¿Por qué nos vamos a conocer tú y yo? Por nuestros frutos. Y cuando no hay frutos, Jesús nos enseñó de que llegó a una higuera. ¿Y qué pasaba con esa higuera? Era tiempo que ¿qué? Que diera fruto. O sea, ya estaba en el tiempo de la madurez que diera el fruto. ¿Y qué sucedió cuando se acercó a ella? No había ni un solo fruto. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Dice que la maldijo. Y entonces al tiempo volvieron a pasar por ese lugar, relata la palabra, y los discípulos se sorprendieron. Porque dice que cuando vieron la higuera y vieron justo que en la higuera, el árbol que el Señor había maldecido, ¿qué había sucedido? Se había secado, se había muerto, se secó completamente y no dio fruto. Entonces, esta noche, el Señor está trayendo, aquí empieza otra gran enseñanza, los del terreno fértil, y eso lo vamos a ver después, los del 60, los del 30 y los del 100. O sea, ahí entra lo que el Señor quiere darte a ti y el talento que ha puesto y depositado en nuestras manos. Aquel que le dio un talento, aquel que le dio ¿qué? 3, y al que le dio 5. Y cada uno ¿qué? Lo multiplicó, pero el de uno no lo multiplicó. Entonces no vamos a hablar del de los talentos, pero es un ejemplo que va muy, muy entrelazado con la productividad de esta tierra buena. Entonces el Señor quiere que nosotros realmente fructifiquemos, porque Él es la vid verdadera y nosotros hemos sido injertados en Él. Entonces no puede ser posible que si nosotros hemos sido injertados en Él, nosotros no demos frutos. El Señor viene y viene por una iglesia que le ama y una iglesia que fructifica. Una iglesia que toma su posición de una novia. El Señor no viene a casarse con una niña. El Señor viene a casarse con el ejemplo es de una dama que ya está madura, que está preparada, que está anhelando y que está santificada. Amén. Entonces viene y esta noche yo quiero concluir con las palabras de Jesús. Cuando Jesús dijo, el que tiene oídos, que oiga. ¿Cuántos tenemos oídos acá? Yo tengo 2. Tú también tienes 2, ¿verdad? Nosotros no solo tenemos los oídos físicos, pero los oídos espirituales. Y el Señor nos está diciendo a través de su palabra, si tú tienes oídos, oye lo que yo estoy diciendo, la enseñanza que yo estoy dando a través de estas 4 clases de tierra. Por eso les decía al principio, ¿cómo es? Nos vamos a identificar cada uno. Y no me vaya a decir qué clase de terreno es, porque tú solo sabes en qué clase de tierra estás. Pero el Señor nos quiere a todos, en el terreno de fértil. Puede ser que tú estés, no estoy diciendo yo, puede ser que tú estés en el de los pedregales, pues entonces hay que sacar esa semilla de ahí e irla a poner ¿a qué? A la tierra fértil, a la tierra buena. Puede ser que esté entre los espinos. ¿Por qué? Porque los espinos, la tierra que cayó en los espinos, ¿qué? Está más afanada en qué? En vivir los deleites de este mundo. La semilla que cae entre los espinos es aquella gente que está afanada por complacerse con todas las cosas que el mundo ofrece. La semilla que ha caído en los pedregales es aquella semilla que dice que ¿qué? Que no entiende, que se aflige, que cuando le vienen las aflicciones por causa de Cristo, entonces no, mejor, yo no sé, fíjese que yo antes de venir a Cristo ni problemas tenía,
pero ahora que vine a Cristo tengo una serie de problemas, entonces retrocede. Dice la palabra que el que retrocede, dijo Jesús, no agradará a mi alma. Pero nosotros, tú y yo, no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos llamados a llegar hasta la meta. Nosotros somos llamados a llegar a ser más que vencedores. Nosotros somos llamados realmente a conquistar la tierra prometida. Y somos llamados realmente a poder irnos en el arrebatamiento con Él. Nosotros vivimos tiempos difíciles, tiempos finales, tiempos en los cuales tenemos que prepararnos. Y es necesario que el Señor empiece a obrar en nuestro corazón. Por eso dice la palabra, el que tiene oídos que oiga. Y yo concluyo aquí porque si vamos al Apocalipsis, el Espíritu Santo, ¿cómo dice en el Apocalipsis? Después de que le revela a su siervo, el apóstol Juan, las cosas que han de suceder. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Yo quiero que inclines tu rostro en esta hora y glorifiquemos al Señor y bendigamos su nombre. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Nosotros somos ese pueblo que tú, Señor, has salvado, ese pueblo, Señor, en el cual tú quieres glorificarte. Nosotros somos ese pueblo, Señor, por el cual tú dejaste tu trono, tu gloria, y viniste por cada uno de nosotros a dar tu vida, Señor. Somos ese pueblo que tú has amado con amor eterno, dice tu palabra, Señor. Te glorificamos y te bendecimos en esta noche. Señor, gracias por tu palabra. Dale gracias al Señor por su palabra. Te agradezco, Señor, porque el consejo de tu palabra alumbra mi caminar. Gracias, Señor, porque tu palabra reafirma mis convicciones en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú vives y permaneces para siempre. Gracias, Señor, porque esa buena obra que tú has empezado en mí, dile esta noche, pueblo, tú la vas a terminar. Porque la semilla de tu palabra ha caído en mi ser y yo soy tierra fértil. En esta hora, Señor, yo vengo en tu nombre a quitar todo escombro de mi vida. Toda basura, toda maleza de mi corazón. Quiero, Señor, que tu palabra penetre. Y así como dice, Señor, el profeta Isaías, que cuando tú envías tu palabra, nosotros temblemos delante de ti, Señor. Que quedemos compungidos con tu palabra, Señor. Que tu palabra no regrese vacía. Que no seamos oidores y aún más olvidadizos, Señor, sino que tú nos has dado, Señor, oídos y oídos espirituales para que oigamos tu voz. Hoy que es tiempo, Señor, de buscarte. Tu palabra dice que si alguno oye tu voz, que no endurezca su corazón, Señor, como aquellos que te provocaron en el desierto. Señor, nosotros esta noche te glorificamos. Queremos entrar en el reposo que tú nos quieres dar espiritualmente y queremos que tu palabra, Señor, se haga realidad en nosotros, Señor, que nosotros produzcamos fruto y fruto de arrepentimiento en nuestras vidas, Señor. Que los afanes de este mundo no nos envuelvan, Señor, que las riquezas de este mundo, Señor, no nos atraigan, no nos engañen, Señor, sino que nosotros, Señor, nos preocupemos por hacer riquezas allá en el cielo, Señor, en tu reino, Señor, glorificarte y bendecirte. Gracias, Señor, permite que cada uno de nosotros esta noche, Señor, nos vayamos, pero nos vayamos, Señor, convencidos de que donde debemos estar, Señor,
es en esa tierra fértil. Que ahí, Señor, tú nos establezcas. Que ahí, Señor, tú nos afirmes. Que ahí nosotros produzcamos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú vienes y vienes pronto. Y tú vienes a buscar fruto. Y fruto de labios y de arrepentimiento en nuestra vida, Señor. Pasa el arado, que es tu Santo Espíritu en nuestra vida, Señor, y en nuestro corazón. Y sensibiliza, Señor, nuestros sentidos espirituales. Gracias te damos, te glorificamos, Señor, porque tu palabra viene a tiempo. Dile en esta hora, gracias, papá, porque tu palabra viene a tiempo a mi vida, Señor. No estoy fuera de tiempo, sino estoy a tiempo, Señor, en ti. Gracias, Señor y Salvador. Eres grande, eres bueno. Gracias, Señor. Te adoramos. Adoremos al Señor un momento. Bendigamos su nombre. Exaltémosle. Te exaltamos, Señor. Te adoramos. Te glorificamos, Señor. Eres grande. Eres fuerte. Maravilloso eres tú, Señor. No hay otro como tú. Dile al Señor, no hay otro como tú, mi Dios. Toda la alabanza la damos a ti, Señor. Toda la gloria la damos a ti. Toda la honra, oh, toda la gloria es para ti, Señor. Glorifícate, glorifícate en mi vida. Glorifícate en mi familia, dile pueblo. Glorifícate en mi casa, Señor. Glorifícate en mi iglesia, Señor. Oh, cuán hermoso es tu nombre. Oh, cuán precioso eres tú, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Mi alma te glorifica, Señor, aleluya, gracias, gracias, Señor, gracias, porque solamente, Señor, tú tienes palabras de vida eterna, Señor. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú, Señor, eres el que puedes vivificar nuestra vida, Señor? Gracias. Alza tus manos, pueblo. Báteselas al Señor y dile, Señor, aquí está mi vida. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Oh, Señor, me dispongo a que tú hagas, Señor, tu voluntad en mí. Que tú te glorifiques en mí, Señor. Que tu buena palabra, Señor, sea sembrada en mí, Señor. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Bendito, bendito eres, bendito eres. Démosle una ofrenda de palmas, de agradecimiento al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria sea al Señor. Él vive y Él permanece para siempre. Amén.